Gracias. Perdona el retraso en arrancar, pero como soy un poco friki, esto es un PowerPoint que está dentro de una máquina virtual corriendo sobre Ubuntu, entonces suelo tener problemas para arrancar estas cosas. Entonces, ¿de qué va esto? Bueno, Aura es un proyecto que Telefónica está publicitando mucho porque es, digamos, la apuesta fuerte de Telefónica por cambiar la relación con los clientes y hacerlo de forma que hablemos el lenguaje de los usuarios literalmente, es decir, lenguaje natural, ¿vale? Entonces, ahora voy a explicar un poco en qué consiste, voy a explicar un poco cómo lo hemos montado, qué es lo que querríamos haber hecho, pero que no hemos podido hacer por falta de tiempo, por falta de capacidad, porque no se prestaba tanto, y hacia dónde queremos ir. Entonces, funcionaba bien antes. Bueno, lo primero, explicar qué es Aura. Aura la han presentado muchas veces en foros, eventos, Mobile World Congress, pero siempre a muy alto nivel. Ahora voy a hacer la presentación de alto nivel y luego ya bajaremos un poco a la tierra, ¿vale? Entonces, como decía, la idea es que Aura sea capaz de relacionarse con los usuarios de Telefónica de una forma natural. La gente de diseño de experiencia de usuario, pues tratando de agrupar esta funcionalidad en varias posibles formas, pues acabó teniendo la definición de Aura como 4 fases, ¿no? Tiene que tener como 4 poderes: simplificar la vida del usuario, enriquecerla, darle capacidad de poder para controlar sus datos y permitirle descubrir cosas nuevas. Y para eso, de la parte de simplificación, lo que quiere Aura es que el usuario pueda hacer preguntas a los sistemas de Telefónica de forma directa, puede recibir sugerencias y puede también realizar acciones. La parte de enriquecimiento, pues que Aura se anticipe a lo que los usuarios desean, les proporcione recomendaciones y les permita hacer inferencias que permitan averiguar en cada momento qué es lo que más le puede interesar al usuario. Esto es básicamente de control. Lo que vendemos en Telefónica es que los usuarios tienen que tener control sobre sus datos, y para tener control sobre sus datos lo primero que tienen que saber es cuáles son sus datos. Entonces esto es algo que estamos todavía en desarrollo porque es probablemente de las partes más complejas. Visualizar los datos que tiene Telefónica sobre los usuarios de una forma que sea comprensible y no abrumadora es muy difícil, porque son muchos datos de nivel muy detallado y tenemos que abstraerlos de forma que la que le presentemos al usuario sea comprensible. Entonces todavía estamos trabajando en esto, pero la idea es tener unos flujos de eventos que muestren la relación del usuario con Telefónica, el estado de sus datos, los consentimientos que hemos recibido y que estamos usando para realizar servicios para Telefónica, y también pues que demos la capacidad a los usuarios de manejar su perfil dentro de la empresa, es decir, que podamos permitirles que controlen qué es lo que quieren que hagamos con los datos, ¿vale? Eso también tiene relación con lo de descubrimiento, porque aquí la idea también a medio plazo es crear un ecosistema en el que terceros puedan engancharse dentro de Aura y ofrecer servicios. Los servicios que ofrecerán usarán datos de los usuarios siempre que los usuarios hayan dado ese consentimiento con esta tercera parte. Entonces todo esto, digamos, que engancha en oleadas sucesivas. Ahora estamos básicamente entre aquí y aquí y poco a poco iremos avanzando. Es un proyecto que empezó hace año y medio, que se ha desplegado en la práctica a partir de marzo, es decir, lleva 3 meses más o menos en funcionamiento, y que esperamos que tenga una vida continua en enriquecimiento de más y más capacidades. Aquí son unos ejemplitos. La forma de interactuar de los usuarios con Telefónica a través de diferentes canales, ¿vale? Los canales dependen de en qué compañía estemos hablando dentro del grupo Telefónica y en qué capacidades queramos reflejar. Entonces, el primer canal que se ha presentado es un canal móvil, es decir, Aura se materializa dentro de aplicaciones móviles. En este caso la aplicación se llama Novum, en España no está disponible todavía, está disponible a partir de septiembre, pero ya está desplegado en Brasil, en Reino Unido, en Argentina, y es una aplicación que es parecida a la que tiene ahora en España, que se llama Mi Movistar, que básicamente es de control de las acciones de Telefónica, pero está más enriquecida, ¿vale? La idea es que esta aplicación sea la forma en la que el usuario se relacione con Telefónica a partir de ahora, en los terminales móviles, y esta aplicación llevará incrustado Aura.
de tal forma que, aparte de utilizarlo como una aplicación normal, también se puede utilizar vía interfaces de lenguaje natural. Aparte de los canales, como veis aquí, de aplicación móvil, pues también hay en cartera canales web, canales de redes sociales. Aquí de nuevo no está disponible, pero en Alemania o en Chile ahora se puede acceder a través de Facebook. Y poco a poco pues esto se irá enriqueciendo. Y luego hay un canal especial que es el que se anunció en el Mobile World Congress de este año, que es Movistar Home, que en este caso es un canal físico, es un chisme, un aparatejo que estará disponible para despegar en el salón, llevará Aura incorporado, con lo cual se interactuará con ese aparato a través del lenguaje natural y permitirá realizar muchas cosas, parte de estas cosas y otras cosas diferentes, ¿vale? Y eso en principio está disponible para los servicios comerciales a partir de octubre, es cuando nos han dicho que es la fecha oficial de lanzamiento, con lo cual podéis suponer que estamos un poquito agobiados terminando toda la parte necesaria para que esto funcione a partir de octubre, ¿vale? Bueno, Simplify. Las acciones de simplificación, pues entender cuáles son lo que tú tienes controlado con Telefónica, ver cómo estás yendo en cuanto pues, el plan de datos que tienes, acceder a la factura, que ahora mismo si accedes vía los canales normales, 1004 o la web de Telefónica, pues aunque ha mejorado, no es como era el pasado, pero todavía sigue siendo un poco alto, ¿vale? Esto trata de que sea más sencillo y más inmediato y poder hacer cosas, lanzar comandos al sistema que reaccione a lo que le pides. La parte de Enrich es permitir ayuda, permitir explicaciones, porque esto es un caso muy típico de Aura, que salió mucho por demanda de grupos de uso con diferentes países. Que lo que quieren los usuarios es que cuando vayan a tener una sorpresa, una factura, por la razón que sea, que no les llegue al final, que le avisemos con antelación. Entonces, esto lo que supone es que dentro de los sistemas de Telefónica tiene que haber algoritmos de aprendizaje que detecten cuando algo no es normal para avisar al usuario. Recomendaciones personales. Esto está muy ligado, de momento, sobre todo, a los casos de uso que van sobre televisión, y esto es esencialmente lo que más está en despliegue en España. En España, Aura, de momento, de lo único que sabe es de televisión. Entonces, estos son casos de uso que si luego me funciona, haré una pequeña demostración, ¿vale? Y luego, pues, hacer preguntas directas sobre servicios proporcionados por Telefónica. Aparte de empoderar, es, como decía antes, tener acceso a cuál es la relación del usuario con Telefónica, es decir, una línea de tiempos, qué es lo que se está haciendo con Telefónica, qué supone en cuanto a lo que tienes contratado, los detalles, cuánto llevas consumido, el poder acceder a estos eventos, si no te interesa algo, pues poder modificarlos, decir que alguno de estos eventos los use o no los use para los distintos algoritmos que va a tener implementado Aura, y sobre todo dejar al usuario que controle esos datos, ¿vale? Y la parte de descubrimiento, como decía, estamos hablando de, sobre todo, acuerdos con terceros para expandir el alcance de Aura e ir un poco más allá de lo que es el dominio de las telecomunicaciones para hacer otras cosas. De momento, lo único que hay desplegado en esto mismo funcionamiento, es una pequeña aplicación en Chile, que es esto del Safety Check, que es una aplicación que dentro de Aura, si te suscribes a ese servicio, un servicio por el cual, con un acuerdo con Facebook, cuando hay algún tipo de suceso relevante, en el caso de Chile básicamente son terremotos, pues se usan los servicios de localización de Telefónica para, en colaboración con Facebook, identificar qué usuarios dentro del área de afectación del terremoto están conectados, y se les ofrece a esos usuarios la posibilidad de lanzar, digamos, un mensaje de aviso para que sus familias o la gente que quiera contactar sepan que están bien, que no ha habido ningún problema, a pesar de que las comunicaciones estén un poco interrumpidas. Entonces, esto lo que hace es, Aura en este momento lo que hace es permitir al usuario acceder a este servicio. Una vez dado el consentimiento, el servicio empieza a funcionar, y en el caso de que haya una incidencia, pues Facebook se comunica con Telefónica para pedirle la lista de los usuarios a los que hay que comunicar estas cosas. Telefónica están los usuarios que por detección de red averiguo que están dentro de la zona afectada, y en ese caso se les encarga el proceso. Yo digo, este es el único que está actualmente en servicio. Estos otros son básicamente proyecciones a futuro y dependerán de cómo vayan los acuerdos con terceros y cómo también sea la demanda de los usuarios. Vale, esto es, digamos, el mensaje publicitario. Queremos hacer una herramienta que permita a los usuarios acceder a un montón de servicios de Telefónica y fuera de Telefónica, y que lo permita hacer de forma natural. Es decir, no queremos que haya que acceder a un montón de menús o que haya que hacer un montón de comandos extraños.
Tampoco queremos que tengas que llamar a un servicio de atención al cliente que te deje colgado durante media hora, queremos que esta cosa sea inmediata. Entonces, la forma de implementar eso es un agente conversacional inteligente. No estoy describiendo nada nuevo, es, digamos, uno de los paradigmas que está en este momento en despliegue, que es cómo hacemos que la interacción con los usuarios sea natural, aunque estén hablando con sistemas, ¿vale? ¿Cómo se construye esto? Bueno, aquí viene el diagrama típico de la inteligencia artificial. Tenemos la inteligencia artificial estrecha, esto es reconocer gatitos dentro de fotos. La inteligencia artificial de dominio, saber mucho de un dominio concreto y nada de lo demás. Es decir, yo que sé, por ejemplo, una gente que sea capaz de reservarte un viaje o una reserva de vacaciones, ¿vale? Luego tenemos la inteligencia artificial de seguridad, que es cuando tenemos una gente que es capaz de responder y de entender en un amplio abanico de dominios, y luego esto es la superinteligencia, que es cuando viene Skynet y nos conquista a todos, ¿vale? Entonces, Aura, en principio, está claramente posicionado aquí. Es una inteligencia de dominio. Tenemos que saber bastante de unas cosas muy concretas, pero somos oficialmente ignorantes en todas las demás. Es decir, si nos sacan de nuestro dominio, pues vamos a decir, lo siento, no te entiendo, ¿vale? Y ese es el objetivo principal. Ser suficientemente inteligentes en los dominios que nosotros tenemos acceso para poder dar ese servicio, pero sin tener grandes ambiciones de ir a inteligencias más avanzadas, porque no es nuestra misión. Entonces, ¿cómo construimos esa inteligencia de dominio teniendo en cuenta que tenemos dos cosas? En los extremos, los datos que tiene Telefónica sobre los usuarios. Esos datos hay que procesarlos, hay que construir ahí herramientas que nos permitan averiguar cosas a partir de esos datos, es decir, lo que llamamos insights, elementos que nosotros descubrimos a través de esos datos, y en el otro lado tenemos los usuarios que preguntan cosas, ¿vale? Entonces aquí tenemos sobre todo herramientas de procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué hacemos para entender qué es lo que está preguntando el usuario? Y el desafío es cómo enganchas una cosa con la otra. ¿Cómo enganchas qué es lo que quiere hacer el usuario con lo que quiere hacer el usuario? Es muy posible que haya preguntas que el usuario haga y yo no pueda responder porque no tengo datos sobre el usuario. Pero hay otras muchas que sí podría llegar a responder si soy capaz de establecer esta relación, ¿vale? Entonces, lo que de verdad sería estupendo es tener algo extremo a extremo. Aquí tienes el típico símil la comprensión del lenguaje. Esto es la memoria, los datos del usuario. Aquí tienes la actividad de análisis, aquí tienes la zona motora. Cómo enganchas tus actividades de análisis, tus resultados, con la zona cognitiva, lo que relaciona lo que ves, lo que sabes del entorno, lo que tú sabes internamente, eso que te permite realizar acciones, ¿vale? Entonces, hay modelos en inteligencia artificial que son capaces de trabajar extremo a extremo, que le das en un lado puro lenguaje natural y directamente obtienen el resultado final. Los más típicos son estos de traducción con herramientas de redes neuronales, también llamados modelos de secuencia a secuencia. Le das una secuencia, en el caso del lenguaje natural es básicamente una secuencia de palabras, y obtienes el resultado. Y esto es una cosa con la que hemos medio jugado, pero ahora luego explicaré por qué no lo hemos podido utilizar, ¿vale? Los sistemas de traducción automática modernos funcionan relativamente bien, es decir, no van a ser fantásticos, pero obtienen resultados increíbles para lo que era hace unos años. Básicamente son pegar un codificador y un descodificador, que a alguno le metes caracteres en chino y aquí te sale la traducción de forma más o menos directa. En la inteligencia artificial clásica, lo que se trataba de hacer es de aquí construir un modelo de qué es lo que significaba esto y a partir de ese modelo generar el texto en otro idioma. Eso fracasó porque no éramos capaces de crear abstracciones suficientes, y ahora los modelos sequence to sequence lo que hacen todo esto a la vez y realmente no sabemos muy bien qué está pasando. No sabemos que si lo entrenamos bien con suficiente texto, pues esto funciona, ¿vale? Que es la famosa paradigma. Incluso modelos un poco más actualizados, esto digamos es el ejemplo clásico de cómo hacer traducción automática utilizando redes neurales profundas, que aparte de lo que se ponía en el anterior, tiene el modelo de atención que le permite a la red neuronal pues ser capaz de dirigir su atención a los modos más interesantes para traducir cada palabra. Estoy hablando de modelos clásicos con algo que no tiene más de 3 o 4 años, pero esta cosa se mueve muy deprisa. Entonces, esto es algo que a lo mejor podría ser interesante trabajar para Aura. Esto era para traducción, pero si quieres hacer un bot, en vez de traducir de un idioma a otro, lo que haces es traducir de una frase del usuario a la que quieres responder. Esto
también seríamos capaces de tener un agente conversativo, un mecanismo más o menos parecido. Si trabajamos lo que son las fases de un modelo, estos secuencias, desde el principio hasta el final, pues empezamos desde las palabras que podemos reconocer, y aquí tenemos una representación vectorial de esas palabras, convertimos en una secuencia densa, y tenemos la red neuronal, prácticamente recurrente, con diferentes arquitecturas, y aquí sacamos las características que nos ha deducido esta red, y aquí pues una simple capa de probabilidad nos da la predicción de qué es lo que tenemos que responder. Un problema, en mi opinión, bastante serio que tienen estos modelos es cómo sé que está funcionando bien. Porque claro, en aprendizaje automático lo que realmente mola es ser capaz de ver que las cosas funcionan bien de forma automática. Pero aquí no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque si tengo que traducir una frase a otra, o tener una conversación, decir una pregunta y que el usuario me responda, el sistema me responda, pues hay montones de formas de contestar de forma correcta a esa frase. También hay probablemente montones de formas de contestar de forma incorrecta, pero no puedo hacer un entrenamiento supervisado clásico el que diga esto es lo que quiero obtener, porque puedo obtener muchas cosas y todas serían válidas. Entonces, los que trabajáis en esto sabéis que hay diferentes métricas que permiten hacer una evaluación más de alto nivel. Por ejemplo, la perplejidad, básicamente lo que intenta medir es cómo de raro es lo que yo voy a contestar en cuanto a mi modelo de lenguaje, y si es muy raro, supongo que está bien. Lo que pasa es que si no es raro, si está de acuerdo, es una frase bien construida, tampoco me está diciendo que esté contestando bien a la pregunta del usuario. Para contestar bien a la pregunta del usuario se utilizan scores, métricas que realmente necesitan, como poco, una referencia. Para traducción de referencia, y lo que sí que hacen es no fijarse estrictamente en esa traducción de referencia, sino que por lo menos permitir una pequeña extrapolación para dejar que el sistema más o menos se explaye bien y no tenga que hacer letra por letra, palabra por palabra, lo que tú le has puesto como modelo de entrenamiento, ¿vale? Sin embargo, estos modelos para Aura no funcionan bien, o creemos que no funcionan bien con la tecnología actual. ¿Por qué? Hay tres razones. La primera, no tenemos un sistema de diálogo puro. Si lo que el usuario pregunta, que es cuántos datos me quedan, no podemos entrenar la red de forma automática para que me quedan 500 megas, porque la red, por muy lista que sea, no va a saber cuánto me queda. Es decir, esto no es solo un sistema de diálogo, es un sistema de acceso a la información. Deberíamos sacar eso de algún otro sitio. Podríamos, por ejemplo, convertir esto en un token, sacarnos esto fuera, y esto genera una query que va a un sistema de backend que nos da el resultado, ¿vale? Entonces podríamos conseguir algo parecido a esto. El problema es que esto es un poco impreciso. De hecho, hay sistemas que desde el punto de vista tecnológico son muy chulos y muy increíbles, que son estos que transforman una consulta en lenguaje natural directamente a ese lenguaje. Es una hazaña, claro. Básicamente está transformando un lenguaje muy impreciso, que puede tener un montón de ambigüedades y de construcciones, a un lenguaje perfectamente preciso, porque esto es una consulta en un lenguaje formal de programación, por lo cual esto tiene que salir clavado, porque si te equivocas y en vez de poner count pones counts, pues el sistema casca, ¿vale? Todos estos sistemas existen, pero a nivel experimental. Es decir, la precisión que tienen estos inventos pues son de, digamos, un 70% o algo así, que es bastante impresionante, porque convertir lenguaje de esto a lenguaje formal es muy difícil, pero no es infinito. Es decir, si yo estoy contra una base de datos y lo que quiero decir es quién es el presidente de España, y la consulta últimamente es muy difícil. Esta consulta sale la query y acierta, pues bien. Si falla, pues no es gran problema, simplemente ha fallado y el usuario se da cuenta que le ha dicho algo que no corresponde. Pero si un usuario le dice cuál va a ser la factura del próximo mes a Telefónica, la consulta falla y esta consulta final se transforma en algo que le devuelve al usuario 50.000 euros, se ha montado un pollo tremendo. Entonces, quiero decir que los errores que nos podemos permitir en este caso son muy estrechos. No podemos aguantar un sistema con un porcentaje de errores del 70%, porque en ese caso, digamos, no se obtienen los objetivos del sistema, ¿vale? El segundo problema está relacionado con el anterior. La precisión pues, de estos sistemas está un poquito por debajo de las expectativas, ¿vale? Si hago esta pregunta, la hago mucho porque es un caso de uso real que estamos intentando. Es un caso de uso que está dentro de los casos de desplegados en España. Pues aquí puedo tener dos tipos de equivocaciones. Esta, ¿cuántos datos me quedan? La semana pasada hiciste 24 preguntas, un diálogo de sordos, ¿vale?
Segunda, por error. No sé de lo que me estás diciendo, no te he entendido, ¿vale? Recuperación de información clásica, esto es un error de precisión, es un falso positivo. Yo he creído que decía una cosa, que realmente no es esto lo que me ha dicho, mientras que esto es un falso negativo. Esto es algo que debería poder responder, pero sin embargo no lo es, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de experiencia de usuario, y para un sistema como el que queremos hacer en Aura, la hipótesis es que esto es más tolerable. Desde el punto de vista de usuario, a un agente de estos convencional, más o menos está educado a que hay cosas que no entiende, hay cosas que más o menos no es su dominio, no es de lo que sabe, y es capaz de, cuando recibe, pues reformular la pregunta, decirla de otra manera, tratar de navegar a ver si encuentras lo que realmente quieres obtener, pues sabiendo que tiene entendimiento limitado. Ahora, si le contestas esto, ya no sé qué seguir, porque le he preguntado una cosa, me ha contestado otra completamente distinta. La expectativa respecto al sistema conversacional cambia completamente. Entonces esto ya no es un problema tecnológico, es un problema más bien de despliegue. El tratar de satisfacer las expectativas de los usuarios de forma que cuando me equivoque de forma más. Entonces, como sabéis, cuando juegas con estos conceptos, si aumentas uno, disminuyes el otro. Es decir, si aumenta la precisión, la recuperación empeora. En principio, lo que nosotros tratamos de hacer es que la precisión sea muy buena, que cuando respondamos una pregunta sea efectivamente la pregunta que queremos responder. Eso supone bastante más veces decir no te he entendido, pero bueno, a los niveles en los que estamos consideramos que es un error más aceptable, ¿vale? Y el tercer problema es que no tenemos datos de entrenamiento suficientes. Los sistemas de aprendizaje automático lingüísticos pues tienen muchos datos para trabajar bien, y ahora es un sistema que con lo cual lo tuvimos que entrenar con datos sintéticos, datos fabricados. Entonces eso supone que los datos con los que lo entrenamos no son necesariamente lo que realmente vamos a tener en el sistema, y hacer aprendizaje por transferencia no es inmediato en este tipo de sistemas. Esperamos que este problema se resuelva con el tiempo. Es decir, una vez que lo pones en servicio, pues recogemos las entradas de los usuarios y según eso vamos viendo en qué estamos fallando y ofrecemos nuevos conjuntos de entrenamiento. Esto es un proceso laborioso, porque el problema con sistemas estos, que son un aprendizaje supervisado, no solo basta con recoger lo que te ha dicho el usuario y lo que yo he contestado, tengo que saber si está bien o mal. Eso significa que, quieras o no, necesitas supervisión manual, tienes que ir anotando dónde se ha equivocado, dónde ha acertado, y es un proceso muy costoso. Pero si lo haces con tiempo y lo haces en forma lineal, pues este problema encaminas de solución, ¿vale? Bueno, os he dicho entonces cómo no se ha construido ahora. Estos sistemas no son los que se han desplegado, porque hemos visto que en los plazos que teníamos y con los datos que teníamos no eran los que nos permitían llegar rápido y de forma más o menos precisa a la solución que nos demandaban. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Entonces, si tenemos análisis de lenguaje, tenemos esencialmente dos extremos, ¿vale? Esto es lo que he contestado aquí. Es sequence to sequence, extremo a extremo, de forma completamente automática. Yo meto lenguaje en un sitio y en otro saco resultado y no sé qué ha pasado por el medio. Pues el sistema tiene una red muy profunda que ha aprendido muchas cosas, ha creado una representación interna que no es fácilmente explicable, pero me ha resuelto la partida, ¿vale? Y en el otro extremo están los sistemas más clásicos, que son de estructuración muy profunda del lenguaje, es decir, crear árboles de representación, redes semánticas, saber exactamente qué es cada palabra, qué significa en relación a la otra. Es un trabajo muy costoso, pero si se hace bien, sabes al detalle perfectamente qué es lo que quiere hacer el usuario. De nuevo, esto, para una inteligencia de dominio, no es algo que nosotros podemos hacer. Así que nos hemos quedado en la mitad. En algo que no es ni un extremo profundo, ni un lenguaje, un análisis de lenguaje completo. Es el modelo de intención y entidad, que esencialmente es lo que prácticamente todos los agentes inteligentes, por lo menos a nivel de producción, a nivel experimental, a nivel de tecnología, pues van por otras vías, pero a nivel de puesta en producción es lo que más o menos están trabajando todos, ¿vale? Porque funciona relativamente bien, no es demasiado complicado de implementar y da unos resultados más que aceptables si tu dominio es más o menos fácilmente modelable. Entonces, ¿qué es este modelo de intención y entidad? Pues este modelo de intención y entidad es que cuando quiero decir al sistema Aura, quiero llamar por teléfono a Margarita, lo que tengo que sacar es dos cosas. Primero, ¿qué es lo que quiero hacer? Así, en general, a grandes rasgos. Pues quiero hacer una llamada telefónica. Y luego, ¿qué etiquetas le pongo a esa llamada telefónica? Pues tengo que llamar
una persona, que supone que está en mi lista de contactos, y esa persona es mi tía Margarita, ¿vale? Este es el modelo de intención y entidades. La intención es más o menos el verbo, lo que yo quiero hacer aquí. La entidad es los elementos que me permiten particularizar esa intención. Y lo que hacemos con ese modelo de intención-entidad es averiguamos estos dos elementos y tiramos todo lo demás. El resto de las cosas que tiene la frase no las estamos usando, porque con esto, para este tipo de acciones que son inteligencia y dominio, nos es suficiente. ¿Vale? Si quiero algo un pelín más complicado, quiero ver una película de acción con Clint Eastwood. De nuevo, la intención aquí, quiero buscar contenido. Es decir, estoy dentro del dominio de la audiovisual y tengo una intención que es búscame algo, porque si quiero ver algo, lo primero que tenga que hacer el sistema es buscarlo para que luego pueda verlo, ¿vale? Entonces, aquí tengo que sacar no exactamente lo que el usuario ha dicho literalmente, que es quiero ver algo, sino la acción que el sistema tiene que realizar para que el usuario pueda llegar a cumplir eso. En este caso es búscame contenido. ¿Qué me busca? En este caso tengo dos entidades. Primero, la primera entidad es una película de acción, es decir, el tipo de entidad es un género cinematográfico y el valor de acción es una película. El valor de la entidad es una película de acción. Y la otra entidad es un actor que no ve. No sé si veis las entidades, el concepto de entidades, que en principio son nombres propios, pero tú lo puedes relajar para hacer lo que tú quieras. Son esencialmente diccionarios, cerrados o no, que lo que traducen es parte de lo que contiene la frase a un modelo de clave-valor. En este caso, el tipo de género cinematográfico y los valores son que si mi buscador que está en el backend es suficientemente inteligente, le puedo convertir esto en una query y me lo verá. El resultado del modelo de intención y entidad es lo que decía, el intent, el verbo, qué es lo que quiere hacer el usuario, o mejor dicho, qué es lo que yo tengo que hacer para satisfacer lo que el usuario quiere hacer, no tiene por qué ser lo mismo, y las entidades, los objetos relacionados con ese intent, los datos que yo necesito para accionar, ¿vale? Entonces, el pipeline de reconocimiento con este modelo de intención y entidades es un pelín más complejo. Primero tenemos que hacer un poco de normalización, es decir, limpiar un poco lo que me están diciendo. Si es el lenguaje hablado, se convierte a texto, no hay que limpiar un poco de texto. Si es lenguaje en texto, pues hay que hacer un poco de corrección para tener en cuenta errores ortográficos, tipográficos, caracteres raros, ¿vale? Simplemente como método de ayuda al sistema. Lo siguiente que hacemos es reconocimiento de entidades, es decir, identificamos dentro de la cadena del usuario, el usuario, la cadena de texto, pues a estas alturas ya es todo texto, las entidades nombradas que son las que van a ser relevantes, ¿vale? Entonces tenemos que hacer intención y entidades. Podríamos hacerlo, reconocemos primero la intención y luego las entidades y luego intención, o todo a la vez. Al final nos decidimos por esto, primero porque la tecnología de reconocimiento de entidades es relativamente madura y los sistemas son sistemas estadísticos que se pueden entrenar más o menos bien, y porque una vez que ha reconocido las entidades es relativamente más fácil clasificar la intención. ¿Por qué? Porque si yo reconocí una entidad que es un actor de cine, entonces el reconocedor de intenciones le paso la fase del usuario, pero también le paso, oye, aquí hay un actor de cine, y tiene la vida más fácil para saber que la intención del usuario está relacionada con el dominio cinematográfico, ¿vale? Entonces, este es un orden que hemos seguido nosotros, podría haber sido otros, pero este creemos que es el que mejor nos funciona para nuestro propósito. Vale, esto es una cadena lineal, organización, reconocimiento de entidades, reconocimiento de intención, y aquí ya tengo todos mis datos. Lo que ocurre es que, en general, puedo tener una serie de dominios un pelín heterogéneos. En este caso, por ejemplo, para los casos de uso que tenemos en Aura, en Telefónica, pues tenemos dominios relacionados con facturas y términos económicos, coste de datos, dominios relacionados con los cinematográficos, reproducción contenido, y dominios relacionados, por ejemplo, con comunicaciones, hace una llamada o cuelga la llamada, ¿vale? Hay más, pero en general lo importante que hay que resaltar aquí es que son dominios relativamente distintos. Entonces, tener un solo reconocedor de intención que trabaje con estos dominios no es bueno. No es bueno porque puede producir confusión, porque estos dominios son cualitativamente muy distintos, ¿vale? Sin embargo, entre intenciones dentro de un solo dominio son muy parecidos. Es decir, la distancia semántica entre estos dos es mucho más pequeña que la distancia semántica entre este y este.
Con lo cual, si yo quiero entrenar un sistema que reconozca estas clases que son relativamente heterogéneas, en un espacio de dimensiones, nos podríamos situar en un punto, eso estaría muy cerca, esto estaría muy cerca, esto estaría muy cerca, tengo un dilema. Si hago un sistema muy preciso para distinguir entre esto y esto, se me van a ir los demás. Si hago un sistema de grano gordo, es decir, que me permita bien distinguir esto de esto, dentro de este dominio, pues estos dos se van a confundir, ¿vale? Trabajar con clases muy heterogéneas es, desde el punto de vista del aprendizaje automático, un pelín conflictivo. Con lo cual, al final lo que hemos hecho es un reprocesamiento de dos niveles. Primero, clasificamos el dominio, grano gordo, decidimos de qué estamos hablando. Estamos hablando de comunicaciones, estamos hablando de lectura, estamos hablando de televisión. Y a partir de entonces, hacemos es una clasificación de intenciones que sea restringida al dominio concreto que estamos hablando. Si este ha decidido que estamos hablando de cine, pues vamos aquí al clasificador de dominio de cine, que sabe mucho de cine, porque está entrenado con todas las posibles variaciones de intenciones que queremos detectar dentro del dominio de cine, y no sabe nada de lo demás, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de acertar en este tipo de configuraciones? Básicamente multiplicamos la probabilidad de esto por la probabilidad de esto, con lo cual este es crítico. Si aquí estamos forzando o estamos imponiendo que tenemos una probabilidad de acierto del 95%. No queremos que se equivoque nunca, ¿vale? Porque si se equivoca y dirige al sistema hacia el dominio que no es, el resultado sabemos que va a ser catastrófico, ¿vale? Mientras que estos, aquí aguantamos un poquito más de tolerancia en cuanto a fallos. ¿Por qué? Porque si se equivoca de una intención a otra, son intenciones que son relativamente fuertes. Y lo que va a percibir el usuario es que, vale, no entendió perfectamente lo que decía, pero sabe que te va a decir. ¿Vale? Con lo cual es más fácil navegar dentro de este dominio que irse de un dominio a otro, ¿vale? Entonces, una vez hecha esta clasificación en dominios, pues lo que hacemos es entrenar cada uno de estos dominios por separado con frases y con entidades y con valores que sean solo de ese dominio, y luego hacemos una especie de ensemble, una colección que este clasificador de dominios lo que hace es considerar esto como un todo, esto como un todo, esto como un todo, y tratar de distinguir entre esos tres, ¿vale? O entre los n que hay. Hay una parte especial que es que también tenemos que ser capaces de aquí detectar una intención irrelevante. Es decir, ¿qué pasa cuando lo que me pide el usuario no está en ninguno de los dominios que yo conozco? Si no entreno esto adecuadamente para considerar esa posibilidad, este se va a empeñar en decidir alguno de ellos y me va a dirigir a algo que no tiene nada que ver. Con lo cual, este clasificador de dominio, aparte de los dominios estos, también tiene una pata especial para ser capaz de reconocer cosas que no tienen nada que ver con ninguno de los que había anteriormente, ¿vale? Y entonces activa un modo especial de aula de respuesta que decía, bueno, esto de lo que está diciendo no es algo que yo entienda, por favor ayúdame un poco más a entenderlo, quizás que estabas hablando de esto, o de esto, o de esto, para que más o menos fomentar un poco el diálogo, ¿vale? Vale, hemos hablado de la parte de la izquierda. La parte de la izquierda es básicamente procesado de lenguaje natural, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la parte de la derecha, la parte en la cual yo mastico los datos de Telefónica, y esos datos de Telefónica, una vez aplicados, modelos y procesados, me permiten obtener información que puede ser interesante para los usuarios, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues el modelo clásico es, yo tengo un mar de datos que son los que tiene Telefónica, me creo mis algoritmos que los entreno con estos datos, los valido, veo que están bien, que están mal, y esos datos producen insights, ¿vale? Este es el modelo idílico en el cual nos gustaría funcionar. En realidad, Telefónica es básicamente esto. O sea, lo que tenemos es un montón de información dividida en diferentes silos, mal relacionados unos con otros, de forma que si quiero hacerme idea de, bueno, yo que sé, cualquier tipo de información sobre los usuarios, al final tengo que acudir a la información que está aquí, 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 tengo que cruzarla y convertir todo esto en algo que sea coherente. Esto es un trabajo horrible porque además es un trabajo que, como una empresa como la Telefónica, que tiene 10, 15 operadores en distintos países, cada país tiene su historia y cada país tiene su configuración de datos distinta. Eso significaría que para hacer Aura tendría que tener algoritmos o sistemas de procesado distintos, uno para cada país. Eso no escala bien, nos hundiríamos. Entonces, para solucionar esto es para lo que Telefónica se inventó el concepto de cuarta plataforma, ¿vale? Esto de cuarta plataforma suena muy a OVNI, pero básicamente consiste en un sistema que permita abstraernos de toda esta complejidad. Lo que hace es definir unos modelos únicos de datos
Esos modelos únicos de datos introducen sistemas que mascan toda esta información en diferentes subsistemas, diferentes silos de información, y la proporcionan una vista más o menos coherente, de forma que una vez que tengo esto, pues ya mis algoritmos pueden trabajar con datos limpitos y cómodos, ¿vale? Este es, digamos, el esfuerzo más gordo que está cometiendo Telefónica en estos momentos. Al lado de esto, Aura es un cabreo, porque trabajar con esto es una pesadilla y está suponiendo un montón de esfuerzo de mucha gente en muchos países. La premisa es que si lo conseguimos, pues a partir de ahora, aquí puedes enganchar muchas cosas y puedes enganchar prácticamente las mismas cosas en España que en Alemania, que en Brasil, y va a funcionar todo de forma más o menos uniforme. Obviamente, los datos nunca son iguales. ¿Por qué? Porque los tipos de servicios que ofrece Telefónica en Brasil no son los mismos que los que ofrece en México. En algunos sitios hay operadores de televisión, en otros no, en algunos sitios hay móviles, otros no. Entonces, y los servicios, los planes no son los mismos. Pero si el modelo es suficientemente rico como para dar cabida a todas esas variaciones, entonces cuando lees los datos puedes hacerte idea de qué variaciones son las que tienes implementadas en este país concreto y puedes adaptarte a eso, ¿vale? Esa es la premisa. Entonces, del trabajo que hemos tenido que realizar en Aura, que nosotros estamos, digamos, en esta parte, o sea, esperamos que nos lleguen los datos limpitos y trabajamos con algoritmos. Y aquí están los muchachos de la cuarta plataforma sudando tinta para conseguir que esos datos estén limpitos. Entonces es un diálogo constante, porque proporcionan unos modelos que nosotros los miramos y al final les decimos, mirad, estos modelos están muy bien, pero nos falta esta información, tenemos que volver aquí y volver a optimizar para que salgan bien. Y además son modelos que tienen que funcionar con datos masivos. O sea, estamos hablando de grandes clústeres de proceso que nos obligan a tener procesamiento distribuido y procesamiento continuo. Son clústeres caros y que además cada vez que los usas pues estás utilizando tiempo de proceso muy valioso, por lo cual tus procesos tienen que estar lo más optimizados posible. Es decir, que de todo el trabajo de extracción de información y de extracción de modelos, Aura, digamos, no es todo, es una parte que tiene que complementarse con esto. Sin esto que hay aquí, pues Aura no podría existir. Vale, entonces, ¿qué modelos analíticos tenemos implementados? Pues hay una retahíla, tenemos los típicos modelos de análisis de series temporales. Lo que queremos hacer es ver los usos que hacen usuarios de Telefónica de los servicios que tenemos, hacer predicciones sobre los datos y poder ofrecer recomendaciones de paquetes más adecuados en función de los consumos de los usuarios, ¿vale? Motores de recomendación, esto sobre todo está muy ligado, aunque no solo al dominio de la televisión, es decir, yo quiero ver un contenido, tengo que saber qué contenido me va a gustar. Los motores de recomendación son clásicos en contenidos audiovisuales, pero también podemos hacer otra cosa, recomendar móviles, por ejemplo. Yo me tengo que cambiar de móvil, entonces le digo al sistema cuál es el móvil que más me conviene. Y con un modelo analítico puedes decir, bueno, debido a tu consumo de datos, al tipo de aplicaciones que usas, al tipo de llamadas que haces, pues te interesa un móvil, yo que sé, que tenga una pantalla grande o más pequeña, un móvil que tenga una gran duración de batería, porque tú lo usas y lo cargas muy de cuando en cuando, ese tipo de cosas, ¿vale? Análisis de patrones lo que te permite es identificar patrones de usuario que no son habituales, ¿vale? Cosas que te chocan porque no es lo que el usuario está haciendo de forma habitual. Esto puede ser algo perfectamente normal, porque yo me voy de vacaciones y estoy utilizando los servicios de Telefónica de forma completamente distinta, pero también puede ser una cosa completamente inhabitual. Yo me voy de vacaciones, no me doy cuenta, tengo la itinerancia, el roaming activado y estoy empezando a gastar datos, una barbaridad, y me va a llegar una factura de consumo que voy a poner el grito en el cielo y voy a montar un pollo descomunal. Preferimos en ese caso reconocer que estas patrones no son habituales y decirle al usuario, oye, ¿seguro que quieres hacer esto? Porque si sigues así, a final de mes tu factura va a ser muy cara, ¿vale? Y de modo, dirección de anomalías, que es lo mismo, dirección de cosas que nos permiten identificar comportamientos que no son los adecuados y tratar de poner medidas correctoras. Un ejemplo que se me ocurre ahora, tenemos un modelo que lo que hace es detectar que el usuario tiene mal configurado el móvil. Resulta que en la red de Argentina pues se ha desplegado hasta hace no sé hace cuánto la red 4G, pero hay muchos usuarios que no tienen mucha idea de esto y tienen un móvil que podrían navegar en 4G configurado en 3G, con lo cual están navegando a una velocidad mucho más baja de la potencial y se quejan. Entonces lo que podemos hacer es detectar que ese móvil, porque conocemos qué móvil están utilizando,
porque a lo mejor se lo hemos vendido nosotros, ese móvil puede navegar en 4G, entonces notificamos al usuario, oye, mira, estás trabajando en 3G cuando podrías navegar en 4G y tener una experiencia mucho más fluida. Ese tipo de cosas nos permiten trabajar sobre los datos que recogemos de los usuarios para ofrecerles ayuda y mejorar sus servicios. Vale, el flujo de trabajo para un modelo analítico típico que se desarrolla dentro de la parte de modelos de Aura, pues es esencialmente, aquí tenemos los datos de la cuarta plataforma. Esto es algo que nos tendría que proporcionar directamente la cuarta plataforma, asegurarnos la calidad del dato. Que los datos, que inicialmente pueden ser muy ruidosos, que tenemos datos que vienen de sistemas de captura que no siempre funcionan bien y no siempre se propagan bien, se pierden paquetes, se pierde información, llegan datos fuera de fecha, estamos recolectando una serie temporal y resulta que nos llegan datos de hace 3 días, con lo cual tenemos que rectificar esa serie. Entonces esto nos permite limpiar un poco esos datos. Es similar a la normalización que mencionaba en lenguaje natural, solo que trabaja en datos, ¿vale? Luego el filtrado, ¿vale? El filtrado, entre otras razones, está aquí porque es tremendamente vital desde el punto de vista de privacidad de datos. Supongo que sabéis todos que ha salido hace no mucho la Ley Europea de Protección de Datos, la GDPR, que tiene una serie de restricciones importantes sobre qué puedes hacer con los datos de Telefónica, bueno, con datos de cualquier operador que maneje con datos, y que obliga a las empresas a preguntarle al usuario, pedirle permisos, consentimientos para procesar esos datos y a actuar en consecuencia. Si el usuario no te da permisos para manejar sus datos, tienes que sacar esos datos de la ecuación. Entonces, debido a eso, necesitamos filtros que lo que hagan es, en todo este mar de datos que estamos consiguiendo, quitar de aquí los datos para los que los usuarios no nos han dado permiso de trabajar, ¿vale? Desde el punto de vista de modelos analíticos, teóricamente a todos nos gustaría trabajar con cuantos más datos mejor, porque así tienes la mayor variación posible y tienes toda la casuística, pero tenemos el requisito este, que es importante desde el punto de vista ético y legal, por lo cual tenemos que renunciar a parte de los datos para respetar los derechos de los usuarios y también para evitar tener a los abogados de Telefónica en nuestro aliento todo el día haciendo con los datos. Una vez que hacemos esto, viene la agregación. Los datos que llegan por aquí, de cuarta plataforma, tienen un grado de detalle muy fino. Es decir, los sistemas de facturación, los sistemas de análisis, los sistemas de red de Telefónica capturan datos al nivel ínfimo. Es decir, un paquete de datos, una pequeña conexión, una duración de una llamada, un mensaje. Eso significa que aquí tenemos montones de datos que a lo mejor no son relevantes desde el punto de vista de modelos analíticos, porque un modelo analítico al que le alimentas con los datos de consumo de paquetes de datos minuto a minuto se va a atufar, no va a ser capaz de distinguir, digamos, patrones generales de consumo, porque son muchos datos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es agregar esos datos hasta el nivel de resolución que necesitamos y consideramos que es suficiente. Esos datos agregados, pongamos que sean con duración diaria o horaria o lo que consideremos para cada modelo, entonces creamos un modelo que entrenamos. El modelo, una vez entrenado, lo sometemos a un proceso de validación, que lo que nos hace es decirnos, desde el punto de vista de la precisión esperada dentro del modelo, utilizando datos reales. Eso típicamente en Machine Learning lo que se hace es escondes parte de los datos, entrenas el modelo y luego validas cómo te ha quedado, ¿vale? Y si nos gusta, si nos parece que está bien, lo pasas a producción y este mismo modelo lo pasas a los datos agregados, realizas una predicción y el resultado del modelo es lo que sale, el resultado del producto de la ejecución de Aura, ¿vale? De toda esta cadena, si tú eres un data scientist, lo que te mola es trabajar aquí, que son los modelos analíticos super guays y es donde realmente sacas todo tu conocimiento. De toda esta cadena, lo que da más dolores de cabeza de lejos es esto. O sea, hemos sudado tinta para conseguir tener los modelos de agregación que funcionen razonablemente. Porque si tienes una colección de datos que tienes 1000 millones de eventos, y no es un número arbitrario, podemos tener 1000 millones de eventos y queremos trabajar los datos de 3 o 4 meses, y si quieres predecir una serie temporal, necesitas una longitud profunda de los datos para tener suficiente con lo que alimentar, pues el poder agregar todo esto a un nivel efectivo masivo, pues es un dolor. Estamos trabajando obviamente en computación distribuida. Los sistemas que utiliza Aura son básicamente clases de Spark. Lo que están haciendo es utilizar procesos distribuidos, pero estos datos son bastante desagradables porque no están bien balanceados, tienen mucho sesgo. Los usuarios pues típicamente siguen la ley de potencia que siguen todos los comportamientos de este estilo. Tienes power users que usan muchísimo el sistema y para los que tienes para los que tienes una gran cantidad de información,
Y luego tienes una cola larga de usuarios que son usuarios, digamos, menos pesados, tienen un consumo mucho más suave o mucho más estacional, y tienes datos un pelín menos densos, ¿vale? Entonces, si quieres agregar dentro de un clúster y estás trabajando de forma distribuida y no tienes cuidado con que tus datos están desbalanceados, puedes acabar con problemas en nodos concretos del clúster donde se te junten picos de datos mientras que otros están más descargados. Tienes que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo. Con el PowerPoint. Pues, ¿qué está pasando? Esto es un repaso rápido. Ahí, esto más. Voy a dejar, he puesto menos animaciones. Ahí estamos casi. Vale, entonces decía esto, que lo que nos ha pasado mucho es que nuestros clústeres se morían porque la distribución de datos no era adecuada y algunos nodos empezaban a acumular demasiados datos y los procesos no eran capaces de aguantar. O sea, el mayor problema que hemos tenido ha sido en esta agregación de datos, y es cuando tienes que trabajar con datos masivos es lo que más problemas te puede causar. En cuanto a los modelos en sí, he puesto un ejemplo que es un modelo, es el modelo de cuándo me voy a quedar sin datos. Es una predicción de según los consumos que estás haciendo y según tu paquete de datos que tienes contratado. Yo tengo 2 gigas al mes o 20 gigas al mes, estoy consumiendo datos, me voy a quedar sin datos antes de que se me acabe mi contrato. Eso es una información que al usuario le puede interesar. En función del tipo de usuario puede decidir que, bueno, como me voy a quedar sin datos, voy a contratar un poco, o yo necesito los datos y contratar un paquete, ¿vale? Entonces, estos modelos lo que tratan de evaluar es, en función de esos consumos, utilizando una predicción de series temporales, cómo vas en cuanto a esa predicción de datos. Las series temporales utilizamos de distintos tipos de series, algunas con un componente de estacionalidad, otros más simples, en función de los datos que tenemos de fondo, y aquí lo que tenemos es un poco los resultados, ¿vale? Que es la diferencia. Yo predigo que me voy a quedar que te vas a quedar sin datos dentro de 15 días, me equivoco en cuánto. Pues estos son los días en los que me he equivocado, ¿vale? 0, 5, 10 días. No hagáis caso de este punto, que es un efecto del ciclo de factura. Lo que importa es esta línea. Entonces, lo que dice es que en general, normalmente estos modelos aciertan con un rango de 1 o 2 días cuando me voy a quedar sin datos, salvo cuando estoy prediciendo a mucha distancia del tiempo. Es decir, a principio de mes mi predicción es menos precisa porque tengo un mes delante y no va a ser tan fácil predecir, pero si me estoy acercando al periodo final de facturación, pues obviamente, como me quedan pocos datos de todas formas, pues ya sé lo que va a pasar. Entonces, el número de en días entre lo que yo predigo y cuándo me voy a quedar de verdad sin datos, pues es razonablemente buena. Esto es lo mismo, pero sin filtrar, con lo cual es mucho más ruidoso. Entonces, lo que dice es que el error va variando en función del tipo de modelo. Típicamente tenemos dos modelos. Este, que es más preciso, es menos preciso porque trabaja con datos y el modelo final es una mezcla de los dos. Cuando tienes poco histórico va por el segundo, cuando tienes bastante histórico utiliza el primero. Y tiene diferencia media para todos los usuarios que varía mucho. Tenemos todavía bastante varianza dentro de nuestro modelo, pero que está en unos intervalos más o menos razonables, ¿vale? Bueno, más o menos esto es lo que es Aura a día de hoy. ¿Cómo lo hemos programado? ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué hemos desplegado como servicios de Aura? Pues Aura está mismo corriendo en 6 países, ¿vale? Está corriendo en 3 países europeos y 3 países de América, ¿vale? En los operadores de telefónica de esos 6 países.
La idea es que se vaya incrementando poco a poco con los demás países donde Telefónica tiene servicios, ¿vale? Con lo cual, de aquí a algunos meses o años, pues acabemos con despliegue en todos los servicios y todos los usuarios de Telefónica pueden utilizar Aura. Entonces, tenemos no una Aura, sino 6 Auras distintas. Cada país va a tener un Aura distinto, no es un solo clúster de proceso en el fondo del mar tipo Google, sino que cada país tiene un clúster distinto y procesa los datos de ese país. Eso es parte porque los datos están dentro de ese país y por regulación de datos no es ético y no es legal sacarlos fuera, con lo cual el proceso se hace dentro de la regulación del país. También es porque así nos podemos adaptar mejor a las particularidades de cada país, porque los datos los modelos de datos trabajan sobre datos de ese país y entonces se adaptan a exactamente la información que es posible obtener en ese país y se adaptan también al tipo de comportamiento de los usuarios de ese país. Los modelos analíticos en sí son los mismos en todos los países, pero en cada país se entrenan con los datos de ese país. Con lo cual, el modelo final entrenado puede diferir en cuanto a funcionamiento porque los usuarios tienen un patrón de uso distinto en cada uno de esos países. Pues así nos adaptamos a variaciones locales, pero desarrollando una sola vez un modelo que tenemos. Los casos de uso que tiene Aura no son exactamente los mismos en todos los países. Y esto en gran parte viene determinado por la parte de cuarta plataforma que mencionaba antes. Cada país, cada operadora de Telefónica tiene sus ritmos de desarrollo y de despliegue y tiene sus ritmos de disponibilidad de APIs para proporcionar datos sobre los sistemas de Telefónica. Nosotros nos tenemos que esperar hasta que esa operadora nos deja disponibles los datos para desplegar esos casos de uso. Con lo cual los ritmos son distintos, ¿vale? También depende un poco de consideraciones comerciales, de qué es lo que las operadoras, los canales comerciales consideran que es más importante desde el punto de vista del usuario en cada uno de los países. Sin embargo, digamos que tenemos un portfolio de casos de uso y cada país elige esos casos de uso en cuanto a ritmo de despliegue. El objetivo final es que estén todos los casos de uso en todos los países, pero los ritmos y también los momentos de despliegue no coinciden, ¿vale? Y obviamente el reconocimiento lingüístico tiene que estar adaptado a cada país. Desde el punto de vista obvio es que tenemos 4 lenguajes: castellano, portugués, inglés y alemán. Y desde el punto de vista menos obvio es que en castellano tenemos un castellano, tenemos 3 o 4. Es decir, el entrenamiento de Argentina es distinto completamente, bueno, completamente no, pero vamos, es bastante distinto del entrenamiento de España, incluso de Argentina es distinto del de Chile. Nosotros lo que hacemos en cuanto a entrenamiento lingüístico es proporcionamos una base y luego en cada país se adapta esa base a lo que los expertos locales del país consideran que es adecuado para proporcionar ese servicio dentro del país. Esto vale tanto para reconocimiento, que es lo que hacemos nosotros, como luego para la forma de expresarse de Aura. Esto ya no es de nuestra competencia, sino es un problema de experiencia de usuario, pero también tienes que adaptarlo al gusto del país. Vale, como decía, Aura se ofreció a una especie de demostración en el Mobile World Congress del año pasado, prometiendo que este año en el Mobile World Congress de este año se estaría en sistema comercial. Con lo cual, este año, justo en el Mobile World Congress, se puso en servicio en estos 6 países. Podéis suponer que en esos meses de enero y febrero no fueron demasiado felices. Una vez desplegado esto, se puso en operaciones. En estos momentos tenemos del orden de 1.200.000 usuarios en todos los países, con un ritmo de despliegue muy desigual, porque cada país decide cuál es su ritmo de despliegue, y esto hace que de este 1.200.000 usuarios, en estos momentos la gran parte se la lleva a Argentina. ¿Por qué? Porque las aplicaciones de Argentina y su despliegue comercial han ido mucho más deprisa que el resto. También porque hay más casos de uso en Argentina que en España, por ejemplo. En España, como decía antes, ahora de momento solo está desplegado en televisión, en los casos de uso de Movistar Plus, mientras que tiene que esperar hasta finales de año para tener el despliegue de casos de uso en otros dominios o también al despliegue comercial de Movistar Home, ¿vale? Aparentemente, por encuestas de usuario, pues los usuarios lo consideran un servicio interesante. Hay un efecto de novedad en esto, claro, todo el mundo que le ofrece es una interfaz de lenguaje natural, un agente conversacional, pues le gusta. Y todavía no sabemos si tenemos retención de usuarios. Es decir, si estos usuarios que les ha gustado la novedad y que están usando el servicio, seguirán usando a lo largo del tiempo porque consideran que es interesante. Es decir, Aura no triunfará si no conseguimos pasar del estado de uy, qué chulo, cómo mola, y vamos a hacer las cosas como siempre porque ya me he cansado de esto. Tenemos que conseguir que sea la interacción natural con Telefónica, y para eso realmente nos queda bastante camino. Y si luego consigo hacer la demo con el PC, pues veréis un ejemplo. ¿Vale?
Y esto último ya es una pataleta mía, de decir un problema que hemos tenido que simplemente es por tema de terapia, pues me gusta ventilarlo en público. He dicho antes que Aura es una inteligencia artificial de dominio. Sabemos mucho en España de televisión, en Argentina de facturas y de consumos y de planes de datos, y no sabemos nada de todo lo demás. Y eso es público y es como indicamos oficialmente a los usuarios. Es una inteligencia artificial de dominio, no le preguntes cosas de las que no sabe. Imposible. Es decir, un usuario lleva una agente conversacional y se le ocurre qué tiempo va a hacer mañana, quieres casarte conmigo, cómo te llamas, es inevitable. Entonces estamos recibiendo muchas de esas llamadas, muchas de esas cuestiones, no se distingue entre una cosa y otra. Los asistentes digitales pues obtienen un montón de preguntas aleatorias y peticiones de cosas estrambóticas. Eso nos sale que, por ejemplo, en total hemos tenido que ser capaces de reconocer hasta 700 formas de saludo en diferentes idiomas, porque los usuarios se empeñaban en saludar a Aura, pues no sé, son educados. Y por el otro extremo, también tenemos en este momento la capacidad de reconocer hasta 1100 formas de ser insultado, en diferentes idiomas. Porque también, pues, si tienes frustración con una gente que no te entiende, pues lo ventilas como puedes. Entonces, la gente que hace entrenamiento lingüístico se lo pasa bomba, la verdad. Porque sí, es un trabajo duro, pero a veces es reconfortante, porque de vez en cuando los oyes y se están partiendo de risa porque ven cosas que son francamente llamativas. Bueno, ¿cómo queremos seguir a partir de aquí? Pues, debido a esto, necesitamos incorporar dominios nuevos que ya vayan más allá de Telefónica. No solo porque nos interesa a nosotros, sino porque nos están demandando los usuarios. Que los usuarios sean capaces de reconocer a preguntas genéricas, no necesariamente de información personalizada suya, que se pueda mantener una pequeña conversación. En estos momentos, Aura es un ser con memoria de pez. Si le preguntas una cosa, te contesta bien, pero le preguntas la siguiente cosa y ya se ha olvidado de lo que había contestado antes, porque no llevamos el contexto de una forma suficientemente densa. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar todavía. Que sea capaz de hacer introspección, es que decida cuando el usuario se está frustrando porque no le estás entendiendo y trate de poner contramedidas, y que, bueno, que sea capaz de incorporar información sobre hechos puntuales. Es decir, que cuando lo usas como una base de conocimiento, cuando dices eso, de qué tiempo va a hacer mañana o cuántos kilómetros hay de aquí a Londres, pues que son preguntas que no nos parece que sea lógico hacer, pero que vamos a recibir, pues que por lo menos seamos capaces de contestar a un cierto número de ellas, ¿vale? Y la gente de experiencia de usuario lo que quiere hacer es evolucionar esto hacia dotarle de personalidad a Aura. Es decir, que se exprese de una forma concreta, que tenga un tono de voz, y allí no me refiero solo al tono de locución, que también, sino también a cómo se expresa, si es familiar, si es educada, si es formal. Eso el grupo de experiencia de usuario lo que tiene que diseñar es cuál es el tono adecuado para Aura en función del contexto en el que está hablando. Que seamos capaces, como decía antes, de detectar el contenido emocional del usuario, si el usuario está contento, está frustrado, cómo solucionar esos problemas, y que tenga memoria a largo plazo. Es decir, que cuando hable con Aura ahora, se acuerde de que la semana pasada le pedí algo que no pudo responder y dice, oye, por cierto, eso que me preguntaste la semana pasada, la respuesta es esto, porque ya he podido recuperarlo, ¿vale? Entonces son cosas que son muy interesantes para convertir a Aura en un agente conversacional completo, que ahora mismo es esencialmente un esbozo. Interesante, útil, pero solamente un esbozo, ¿vale? Bien, y ahora voy a ver si consigo hacer una demo. Como en España Aura solo está disponible en la aplicación de Movistar Plus, pues tengo que hacerla a través de la aplicación de Movistar Plus. Entonces, tengo aquí una aplicación que teóricamente me permite mostrar el móvil en la pantalla. Voy a ver si funciona.
Entre tanto tenéis ganas de hacer alguna pregunta, no os cortéis, ¿eh? A ver. Parece que no. Vale, solamente lo que sean recursos. Y automáticamente intensidad anterior. Pero como no
algo a lo que ¿qué es la 2 y la 8? Desde el punto de vista de Aura, sí, la forma está implementada. Es un problema de enganchar los clústeres de procesos que tienen toda la gestión telefónica, que es distinto en España que en Argentina, entonces tiene unos ritmos distintos. Ya digo que está previsto que esté como Argentina. O sea, todo eso que de que la cuarta plataforma. Eso tiene una progresión distinta en cada país. Depende de los equipos de desarrollo, lo que puedan poner en cada momento. Entonces, los ritmos de despliegue pues, van según eso. Ya digo, al final el objetivo es que estén todos los casos de uso en todos los países que sean razonables. Es decir, si en Alemania que no tenemos servicios de vídeo, no tiene sentido sacar nada de televisión. Pero si el servicio está, pues sí que tenemos. Y los servicios de terceros, esto que mencionaba antes, que debemos dar, es decir, que ahora es una pasarela para que un tercero pueda desplegar servicios, eso ya dependerá de los acuerdos a los que lleguen cada las unidades de negocio de cada país con terceros para poder servir. Entonces, en principio, la idea es que si esto va bien, a medio plazo, pues haya, digamos, un ecosistema completo alrededor de estas unidades. Desde el punto de vista de España, aparte de lo que veis aquí de Movistar Plus, lo que hemos visto es que, ya digo, la aplicación de gestión más, no solo de televisión, sino más de un servicio telefónico, que es disponible a final de año, y en octubre es cuando se desplegará el Movistar Plus. Como no sé si lo habéis visto en algún publicitario, es, desde el punto de vista del PIN, la pinta de PIN es una especie de pequeño dispositivo con una pantalla más poderosa y puedes decir, tiene, pues como tienen todos estos aparatos hoy en día de asistentes domésticos, como la Amazon Echo o como el Google Assistant. Le dices, das una palabra concreta, Aura despierta y automáticamente puedes hablar de cosas. Entonces, controla también la televisión, por decir, Aura despierta, ponme la cuarta o ponme una película. Controla el conectador telefónico que permite controlar contenidos sobre la tele. También lo podría hacer aquí. Lo que pasa es que pónmelo en la tele. Sí sabe que estoy hablando. Lo siento, pero no puedo acceder a la tele. Me dices que como no estoy en casa, no puedo acceder a la tele. Si estuviera en casa, desde aquí podría controlar el dispositivo telefónica, podría controlar y ahora el chip de Movistar Phone no permitía hacer eso, también permitía hacer llamadas, videollamadas y unos cuantos más casos de uso de gestión cuando se despiden, se supone que hay completamente. Vale, desde el punto de vista tecnológico, como ya habéis visto, tenemos estos dos puntos. De hecho, es tan real que nosotros, internamente, la unidad de plataforma de aula de comunicación cognitiva, estamos en dos grupos distintos. El grupo de NLP, que hace análisis lingüístico, y el grupo de modelos analíticos, que hace la extracción de mensajes. Y luego, pues, podemos explicar más cosas. Entonces, dentro del NLP, pues, tendríais lingüistas, expertos en lingüistas computacionales, expertos en NLP, y dentro del grupo de modelos analíticos, pues, habrá data scientists,
decir, esto se queda en el efecto separado, pues al final estamos hablando de un proyecto a medio plazo, tenemos un cierto margen para tratar de conseguir esa captura por parte de los usuarios, que se quede claro, pero no es nuestro objetivo, y esto también la gente de experiencia de usuario está trabajando muy intensamente en ellos, que esa experiencia sea lo más fluida posible. Es lo mismo que con niñas, por ejemplo, tardamos en arrancar. Desde el punto de vista del usuario, pues es más conveniente que desde que tú arrancas, que puedes empezar a hablar, pues pasa un tiempo. Pues si no hago eso, me da que dice, quiero ver la tele, pues no pasa nada, porque todavía no he empezado a escuchar lo que yo estaba diciendo. Pues ese tipo de cosas, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista tecnológico, no son nada de backend, sino que son efectos del diseño de la aplicación y de tratar de que se vayan muy fluidas, y un impacto muy gordo dentro de la aceptación final. Es decir, no es nada algoritmo, es algo simplemente de desarrollo de software que tiene que estar resuelto, porque si no, por más que cuando nosotros lo hagamos en backend de conocimiento, estas cosas que están resueltas, pues al final no tendrá éxito. Bueno, sí. Tenemos solo 5 minutos para preguntas porque tenemos que salir antes de las 9 de Coros Labs, pero yo creo que hay tiempo para algunas preguntas y son breves. Solo era en cuanto a la gestión del proyecto, si nos podría explicar un poco cómo estáis organizados y cuántas personas hay. Vale, Aura está dentro de una unidad global, es la CDO, Chief Data Office, que es la unidad global de Telefónica, es decir, no es una unidad de Telefónica España, sino una unidad corporativa que se ocupa de estas cosas, ¿vale? Entonces, dentro de esa CDO está Aura, no sé decirte cuánta gente hay en total, pero calculo que entre 70 y 90 personas, entre desarrolladores, científicos, expertos en NLP, pero también gente de experiencia de usuario, gente de prototipado, gente de diseño de producto, este tipo de cosas, ¿vale? Eso es Aura global. Y luego, en cada país, en cada una de las operadoras, hay un equipo que se encarga del despliegue, del rendimiento de Aura, que se encarga también de las unidades de negocio. Eso depende de cada uno de los países. Países como Brasil es bastante grande, en países como, no sé, Chile es más pequeño o Perú es mucho más pequeño. Pero digamos que nosotros diseñamos un producto global de acuerdo con las demandas de los países, pues las ajustamos todas, tratamos de tener como cosas comunes en todos los países, para no tener que diseñar un producto distinto para cada país, pero luego cada país tiene una cierta holgura en adaptarlo a sus servicios. Entonces, es un diálogo constante entre un grupo de diseño de producto en España, los grupos tecnológicos de plataforma, que bueno, es lo de toda la vida. La gente de producto dice, quiero hacer esto, bueno, decimos, eso no se puede. Decimos, vamos viendo, iterando hasta que más o menos las cosas van saliendo, pero al mismo tiempo tenemos que incorporar toda la demanda de los casos de uso de los países dentro de una coctelera para que más o menos todo esté uso. Entonces, es un diálogo constante. Nosotros tenemos reuniones día sí y día no con equipos de diferentes países para tratar de acordar cómo está yendo el despliegue hasta ahora, cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que vamos a tener que hacer para que los siguientes despliegues de casos de uso funcionen y monitorizando todo eso al mismo tiempo. Sí, hola. Muchas gracias por la presentación, pues está muy interesante y la verdad es que muy didáctica. Te quería preguntar, para el tema de Speech to Text, ¿qué utilizáis? ¿Sistemas propios? ¿Utilizáis algún sistema de tercero? De momento, no. Estamos utilizando sistemas de terceros simplemente por velocidad de despliegue. De hecho, lo que utilizamos es capacidades nativas de plataforma. En el caso del móvil, es el reconocimiento del móvil. Para la parte del despliegue que vamos a hacer en el dispositivo local, el Movistar Home, ese sí que va a ser un reconocedor ad hoc hecho específicamente para ese hardware, porque está implementado en hardware. Pero en general, en plataformas, digamos, terminales web o terminales telefónicos, de momento estamos usando servicios de terceros. Hola, ¿qué tal? Te he entendido antes que los datos que habéis usado para los modelos de speech recognition y demás son todos sintéticos. No para speech recognition. Speech recognition es el primer paso. Son los datos para el modelado lingüístico. Es decir, una vez que tienes el texto, el reconocimiento del lenguaje, sí, de momento Saura salió con datos sintéticos, efectivamente. Lo que te quería preguntar es si habéis tenido o hay que tener alguna consideración para hacer el conjunto de test suficientemente distinto del de training. Sí. De hecho, es un requisito exigente que imponemos a los lingüistas y a la gente de NLP, que queremos que para cada caso de uso tengamos un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test, y ninguna de las fases del conjunto de test puede estar en el entrenamiento.
Eso es una cosa que digamos que se fuerza de forma automática para garantizarnos que los sistemas generalizan, porque es que si no nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Y la otra cosa que te quería preguntar, si ves interesante y cómo afectaría al modelo que la respuesta que da Aura esté de alguna forma vinculada en el futuro al usuario. Por ejemplo, alguien que ve muchísimos vídeos de YouTube dice, oye, ¿cuántos datos me quedan? Y diga, pues te quedan para 5 horas de YouTube. Ah, sí, sí. ¿Y cómo se podría integrar? Porque yo no, lo he estado pensando y no lo tengo muy claro ahora mismo. Dónde vale, eso es un asunto sobre todo del backend de modelos. Si nuestro modelo de análisis de datos del usuario es capaz de extraer no solo consumo genérico, sino también en qué está consumiendo los datos, ese modelo puede crear un insight que diga que el 80% de tus datos están siendo gastados en YouTube. Entonces, a partir de ahí, la relación numérica es relativamente fácil. Si sabes cuántos datos te estás consumiendo y sabes que el 80% de tus consumos son típicos de YouTube, se podría generar de esa forma. De nuevo, en ese caso, ahí el problema más acuciante es básicamente legal. Porque para ver que esos consumos son de YouTube, tendríamos que hacer inspección interna de los datos, algo que sin consentimiento del usuario no se puede hacer. Entonces, tendríamos que recabar el consentimiento del usuario para poder ofrecer esa información. Si no, nos tenemos que limitar a, digamos, valores agregados, porque lo contrario sería intromisión en privacidad. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Nos hemos quedado ya sin tiempo, así que un aplauso, por favor.